Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al quinto año de secundaria, la materia de educación cristiana. Dios les bendiga en gran manera. Para mí siempre es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio y sobre todo saber que Dios les bendice a cada uno de ustedes. Recuerden que siempre estamos orando por ustedes para que ustedes se encuentren bien, por sus familiares y para que todo marche bien. ¿Está bien? Así que estamos orando siempre por cada uno de ustedes. El pasaje de esta mañana que quiero empezar leyendo se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 12, el versículo 31. Marcos 12, 31, y dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 12, versículo número 31. Marcos capítulo 12, versículo número 31. Y dice de la siguiente manera. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hablando Jesús de los mandamientos, le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué debemos cumplir? ¿Cómo debemos cumplir? Y Jesús les respondió y le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De pronto eso hemos escuchado muchas veces y hemos sabido que sobre todas las cosas debemos amar a Dios. Y hasta ahí a veces no hay problema, aun cuando a veces sí hay problema porque no hemos aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús les dijo, bueno, el primero va en esa dirección que han escuchado, que han sabido y que han comprendido por mucho tiempo. Pero el segundo es semejante a este, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más. La regla dice, amas a Dios y amas a tu prójimo. Y eso es muy importante. El tema de esta mañana es el amor al prójimo. Habíamos tomado como referencia Marcos 12, 31. El amor al prójimo. Y cuando le hicieron esta pregunta a Jesús sobre cuál era el mandamiento más grande o el mejor mandamiento, Jesús se refirió a amar a Dios y amar al prójimo. Y enseguida, alguien que estaba cerca de Jesús, en el libro de Marcos, hace una pregunta bastante interesante que seguramente lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera de nosotros, ¿sí? Y le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Le hicieron esa pregunta. Dicho de otra manera, esa pregunta fue, ¿qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa? Todos los mandamientos de la ley de Dios se pueden resumir en solamente dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Yo sé que tú te amas a ti mismo, por eso haces varias cosas en favor de ti. Tú te alimentas, tú haces ejercicios, tú duermes. Esas cosas son en favor a ti. ¿Por qué? Porque te amas a ti mismo, ¿sí? Es decir, que son dos mandamientos que son vitales y de vital importancia para Dios. Él quiere que le amemos y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amar al prójimo es el resumen de toda la ley. Lo encontramos en Romanos 13, 9. ¿Sí? Pero, ¿qué significa amar al prójimo? ¿Cuál es el significado de amar al prójimo? Cuando le hicieron esa pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Él no les respondió diciendo, esta persona es tu prójimo o esta otra persona es tu prójimo, sino que Él les refirió una parábola. Y les refirió la parábola del hijo pródigo. ¿Sí?
les refirió la parábola del buen samaritano, del buen samaritano. Y esa parábola nos enseña quién es mi prójimo y cómo debo amarlo. ¿Cómo debo amar? La parábola del buen samaritano. Y bajo esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y bajo esta parábola del buen samaritano, conocida como el buen samaritano, hay 5 respuestas que quiero darte frente a la pregunta, ¿qué significa amar al prójimo? El pasaje que vamos a utilizar se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10. ¿Sí? Lucas, capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a servir para poder responder a esta gran interrogante. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y cómo debo amar? ¿Qué significa amar a mi prójimo? Así que 5 respuestas. Número 1. La primera respuesta, podemos decir que amar al prójimo significa no ser indiferente a las necesidades de mi prójimo. No ser indiferente a las necesidades de mi prójimo. Y he graficado cada una de ellas, de las respuestas, para que tú tengas siempre en mente. Número 1, le ponemos aquí, lo colocamos acá, y dice, no ser indiferente. Ahora, ¿qué es lo que mostramos en esta gráfica? De no ser indiferente es que no debemos cerrar nuestros ojos, ni nuestra boca ante la necesidad de nuestro prójimo. Vamos a leer los versículos 31 y 32 del libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. ¿Qué hicieron estos 2 hombres? Cerraron sus ojos, cerraron su boca ante una necesidad. ¿Qué significa amar al prójimo? Amar a mi prójimo significa no ser indiferente a las necesidades. Tanto el sacerdote como el levita hicieron lo mismo. Le vieron y tuvieron la misma actitud. Pasaron de largo. Tal vez el uno pasó haciéndose a un lado, tal vez moviendo su cabeza, tal vez diciendo, uy, tanta maldad que hay aquí, miren, ya le han dejado ahí medio muerto a este señor. La sociedad hoy en día está llena de este ejemplo de personas, sacerdotes y levitas, que tenemos una religión o que tienen una religión, pero no tenemos amor. Servimos a veces en algunas cosas aún en la iglesia, pero no le servimos al prójimo. Servimos en diferentes instituciones, mas no servimos al prójimo. Pero no nos interesa la necesidad de los demás. ¿Cuántos de nosotros vemos la necesidad de alguien? Sabemos que necesitan de nuestra ayuda, pero solo lo vemos y pasamos de largo con indiferencia. No nos interesa lo que sufren. Nada que tenga que ver con otros nos quebranta el corazón. Nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón se ha engrosado de indiferencia. Y hacemos como esta gráfica. Cerramos nuestros ojos, cerramos nuestra boca frente a la necesidad. Así que recuerda, primera respuesta. ¿Qué significa amar a mi prójimo? Amar a mi prójimo significa no ser indiferente a su necesidad. En segundo lugar, ¿qué significa amar a mi prójimo? Significa que no vamos a hacer acepción de personas. Mira aquí, ¿sí? No vamos a hacer acepción de personas. Amar al prójimo es no hacer acepción de personas. Muy bien, miramos aquí en la gráfica que tenemos gente que cruza sus brazos, que han juntado sus brazos
de distinto color de piel, de distinta etnia, de distinta cultura, ¿sí? Vamos a leer el versículo 33. Estamos en Lucas capítulo 10, versículo número 33. Lucas 10, 33, ¿sí? Vamos a mirar el libro de Lucas capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, ¿sí? Este hombre samaritano sabía que los judíos los aborrecían, que posiblemente ese judío no lo hubiera ayudado a él, pero no le importó. Él no hizo ninguna acepción de personas, ¿sí? Imagínense, el samaritano era de territorio enemigo, era un enemigo de él, pero eso no le importó. Él sabía que si la condición hubiera sido diferente, si el que estaba tendido en el piso hubiera sido un samaritano, el judío no hubiera hecho nada, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Pero este samaritano, conocido como el buen samaritano, que no tenemos mucha identificación de él, no sabemos su nombre, solamente sabemos su procedencia, que es un samaritano, ¿sí? Pero él no le importó, no hizo acepción de persona. Eso es algo fundamental. Muchas veces solamente saludamos, platicamos, consideramos prójimo a las personas que se ven bien, limpias, bien vestidas, de buena apariencia. Entonces decimos, él es mi prójimo, y con él sí saludamos. Con quien nosotros hemos hecho amistad, con él saludamos. Pero nos cuesta saludar y extender nuestras manos a diferentes personas, ¿sí? Pero marginamos al humilde, al pobre. Pero nosotros debemos amar como Dios ama al humilde primero, al necesitado primero. Debemos amar a todos por igual. Así que, en segundo lugar, ¿qué significa amar al prójimo? Amar a mi prójimo significa no hacer acepción de persona. No hacer acepción de persona. Significa amarle como Dios ama a esta persona. En el libro de Santiago, capítulo 2, me gustaría que puedas leer el libro de Santiago, capítulo 2, el verso número 8 y 9, Santiago, capítulo 2, los versos 8 y 9, dice de la siguiente manera, en cuanto al tema que estamos hablando. Si en verdad cumplen la ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Mira lo que dice ahí. Si ustedes cumplen la ley de amar al prójimo como a ustedes mismos, bien lo hacen. Pero si hacen acepción de personas, no están cumpliendo con la ley de Dios. Ten cuidado con hacer acepción de personas. No podemos rechazar a las personas. Sin acepción de personas debe ser nuestro amor. Como Dios ama, también debemos amar. En tercer lugar, ¿cuál es la tercera forma? ¿Qué significa amar al prójimo? En este libro de Lucas capítulo 10 hemos visto qué significa amar al prójimo. En tercer lugar, amar al prójimo significa estar dispuesto ¿a qué? Estar dispuesto a poner mi vida para servir a los demás. Mira aquí, ¿sí? Tenemos la vida, el corazón en las manos, ¿sí? De otra persona tal vez. Poner mi vida, ¿en qué? Estar dispuesto a poner mi vida para servir a los demás. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a poner su vida para el servicio a los demás. En el versículo número 34, estamos en Lucas capítulo 10, vamos a leer el versículo número 34. Y mira lo que dice el versículo número 34.
y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabe qué estaba haciendo este hombre samaritano frente a aquel judío que había sido golpeado y estaba tirado en el piso? Estaba exponiendo su vida. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en la ley judía y en la ley samaritana también, que casi son las mismas, vemos que tocar la herida de alguien ya significaba impureza. Este hombre, conocido como el buen samaritano, seguramente fue y tuvo que hacer todo un rito para limpiarse de toda impureza, porque tocó la herida, tocó una sangre que estaba derramada, porque dice que limpió sus heridas, que lo cargó, que lo puso sobre su cabalgadura. ¿Sabe qué? Quiero decir algo más. Esa cabalgadura, esa ya no sirvió más, ¿sí? Ya no sirvió más porque era impuro. Y él mismo tuvo que sanar sus heridas, limpiar sus heridas. Él mismo tuvo que ir y hacer todo un rito de purificación. Casi como hoy cuando salimos por A o B situación hacia la parte de afuera de nuestro hogar y regresamos, tenemos que limpiarnos con alcohol, tenemos que limpiar nuestro calzado. Todo ese rito que ahora hacemos, todo ese ámbito de limpieza, ellos hacían aún más, 7 veces más. Y él tenía que hacer eso. Aún esa montura usada por este samaritano ya no valió más, porque fue impura, ¿sí? ¿Cuántos motivados a otros a servir al prójimo? ¿Cuántos de nosotros motivamos a los demás para servir al prójimo, pero nosotros no estamos dispuestos a servir a los demás? Decimos a veces a la gente, háganlo, pero a veces no lo hacemos. En el verso 34 vemos que el samaritano hizo él mismo todo lo necesario para ayudar a este hombre que estaba tirado en el camino. Vendó sus heridas, él echó aceite y vino y le puso sobre su cabalgadura. Él lo llevó al mesón y él cuidó de él. ¿Cuántos cristianos nos sentimos buenos samaritanos porque ya mandamos que otros hagan, pero no lo hacemos nosotros? Lo interesante es que nosotros mismos lo hagamos. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida en servicio de los demás, como lo hizo el Señor Jesús. ¿Él qué hizo? Puso su vida por amor a nosotros. Número 4. La cuarta respuesta. ¿Qué significa amar al prójimo? Amar al prójimo significa estar dispuesto a compartir de lo mío. ¿Sí? Acá vamos a poner, tal vez esto nos recuerda cuando estábamos en inicial o en primaria, ¿verdad? Bueno, aún éramos medios egoístas ahí. Y a veces no queríamos prestar. Y decíamos, no, esto es mío. Y se quedaba con lo mío. Pero mire acá, compartir lo que es mío con los demás. ¿Qué debo hacer? Debo aprender a compartir lo que es mío con los demás. Estar dispuesto a compartir de lo mío con los demás. Vamos a ver qué dice el verso número 35. Estamos en Lucas capítulo 10, versículo número 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué interesante, ¿no? Yo te lo voy a pagar, ¿sí? Así que le dijo, tranquilo, cuídalo, yo voy a dar de mi parte. Eso es amar al prójimo, compartir, estar dispuesto a compartir de lo mío con los demás, con el prójimo. Ese samaritano sabía que quizá ese hombre nunca le iba a pagar lo que había invertido en él, pero no le importó. Quizá nunca lo iba a conocer, pero no le importó. Hoy en día andamos en busca de quienes nos ayuden, antes que buscar a quién puedo ayudar. ¿De qué sirve tener el deseo, la voluntad, el ánimo de ayudar, pero si no lo hacemos? ¿De qué sirve ayudar solo de palabras,
de nada. En el mismo libro de Santiago que habíamos leído hace un momento, los versículos 15 en adelante, nos dice que de nada sirve solamente hablar, estar solamente diciendo de palabras, amar de palabras. Dice el versículo 15, Santiago 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dicen, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le das nada, no le dan las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si decimos amar a nuestro prójimo, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Y el último dice, ¿qué significa amar al prójimo? Amar al prójimo significa no preguntar quién es mi prójimo. Aquí está. No vamos a preguntar quién es mi prójimo. Este hombre que le preguntó a Jesús cuál era el mayor de los mandamientos, cuál era el mandamiento mayor, él hizo esa pregunta y dijo, ¿quién es mi prójimo? Esperando que Jesús le diga, ya, tal persona es tu prójimo, tal persona, tal acá, ya. Pero él no se esperó la respuesta que Jesús tenía para él. Cuando le dio la parábola del buen samaritano, le estaba diciendo que prójimo es todo aquel que tiene una necesidad y que yo puedo responder a su necesidad. Entonces, ¿qué significa amar al prójimo? Significa que no tengo que cerrar mis ojos ante la necesidad. Significa que no voy a hacer acepción de personas. Significa que voy a poner mi vida para servir a los demás. Significa que yo voy a compartir de lo mío para los demás. Y significa que no voy a preguntar quién es mi prójimo. Simplemente lo voy a hacer. Que Dios les bendiga, mis queridos jóvenes, mis queridos estudiantes, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que podamos poner en práctica este amor mirando las necesidades de los demás. Que Dios les bendiga. Les he puesto 2 fichas, la ficha de trabajo para que ustedes lo puedan resolver y la ficha de actividad, en la cual tú vas a graficar todo lo que hemos visto, aquella buena parábola de Jesús hacia el amor al prójimo. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.